Muy buenas, damas y caballeros. Aquí estamos en un nuevo vídeo de la Orden del Toledo Oculto, de Paseos Toledo Mágico, en estos tiempos de encierro, de confinamiento, de lucha contra el maldito coronavirus. En esta ocasión, el vídeo que vamos a tratar, Julio César Pantoja, Gonzalo Rodríguez y servidor Daniel Gómez, se va a centrar sobre el Toledo Mágico. Pero no es que nos vayamos aquí a poner a narrar alguna de las famosas leyendas toledanas o a analizar el mundo de la nigromancia, de las momias en Toledo, la cueva de Hércules, no. Sino que vamos a ir, yo creo, a lo que sería la auténtica esencia, el auténtico sentido, el significado del Toledo Mágico. Gonzalo. Bueno, vamos a ver, yo considero que la tradición mágica, que es una parte de la tradición sapiencial, hace a su vez parte fundamental de la historia de nuestra ciudad. No se puede entender la historia de Toledo sin la referencia a la Escuela de Traductores, y la Escuela de Traductores conecta a su vez con esa tradición mágica, con ese esoterismo en su sentido mayúsculo, en su sentido más verdadero, no en el sentido espúreo del ocultismo de la nueva era, en el sentido originario. Entonces, la ciudad de Toledo participa a través de la Escuela de Traductores de lo que sería la historia del esoterismo y la tradición sapiencial en Europa. Por tanto, el Toledo mágico no es solo o no está solo vinculado a lo mágico, seductor y sugestivo que es pasear por Toledo al anochecer y conocer sus leyendas populares, sino que incluso más allá de eso, que no es poco, hay una raíz en la ciudad de Toledo que conecta nuestra ciudad con la tradición esotérica, con el pensamiento mágico, con la magia en su sentido originario, como una suerte de técnica del universo invisible. Entonces yo considero que no se puede hablar del alma de Toledo sin hacer referencia a la tradición mágica, a la tradición esotérica. Por lo tanto, igual que no se puede entender Toledo sin el Greco, no se puede entender Toledo sin Alfonso X el Sabio, sin Isabel la Católica, sin los Reyes Godos, etcétera, etcétera, no podemos entender Toledo sin ese espectro mágico, ¿no? Diríamos de alguna manera. No se puede entender Toledo sin el Picatrix. Efectivamente. No se puede entender Toledo sin la traducción de textos íntimamente ligados al esoterismo y la magia en el sentido mayúsculo de esos dos conceptos. Entonces, lo del Toledo mágico tiene que ver con que la ciudad es sugestiva y evocadora y está cargada de leyendas, pero también tiene que ver con que hace parte de la historia misma de la tradición esotérica en Europa. Es pura esencia. Entonces, Julio, ¿tú crees que realmente esto de Toledo mágico, que además hoy en día está, bueno, hoy en día, en la última década, podemos decir que está muy en boga, muy en moda, nosotros lo conocemos muy bien, no es una mera etiqueta, no es un mero concepto de marketing, por decirlo así, sino que hay mucho más detrás? O sea, no solo que haya muchas leyendas o que sea la escuela de traductores, sino que el Toledo mágico en sí mismo es muchísimo. Efectivamente, Daniel, porque el Toledo mágico lo que hacemos nosotros es recordarlo, es recopilarlo. Nosotros no hemos creado ninguna marca de promoción turística. El Toledo mágico es una realidad que existe. Incluso yo diría que existen a la vez dos parámetros de realidad para abordar el Toledo mágico. El Toledo mágico es una realidad objetiva que tiene que ver con lo que comenta Gonzalo, con nuestra historia, con un corpus de creencias tanto teóricas como prácticas que conectan con el mundo invisible, con el mundo espiritual, con el mundo del más allá, con un mundo de seres invisibles que pueden ser aliados, pero que también pueden ser enemigos. Y tanto la magia siendo proscrita como perseguida, como la magia siendo pública y autorizada por monarcas como Alfonso X el Sabio, es parte esencial de la identidad histórica y cultural de Toledo. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, estaría el concepto subjetivo. ¿Qué es lo que tú crees que puede ser el Toledo mágico? Y esto es lo que sentimos nosotros, amigos, cuando viene la gente y percibe que en cada calleja, en cada esquina, en cada plaza, ha podido ocurrir algo extraordinario y misterioso. Entonces estaríamos hablando del Toledo mágico subjetivo, lo evocador, lo mistérico, aquello que en un escenario increíblemente favorable, como puede ser el casco histórico de Toledo, puede evocar una serie de sensaciones al visitante. Tendríamos, por lo tanto, esos dos Toledos mágicos. ¿Cuál sería nuestra misión en todo esto? Guiar una iniciación.
porque si la persona no es la misma cuando ya ha conocido Toledo, cuando ha experimentado esa historia y esas emociones, una de dos, o la iniciación la hace solo o la iniciación la hace guiada. Muy, muy interesante, Julio. En resumen, o por sintetizarlo un poco lo que venimos diciendo, realmente cuando se habla, o mejor dicho, cuando al menos nosotros hablamos de Toledo Mágico, no es un mero ejercicio de chauvinismo o de amor por nuestra ciudad, que también lo hay, por supuesto, eso es así, sino que viene respaldado por un montón de hechos, incluso algunos que son empíricos, o gran parte de ellos podemos decir que son empíricos, que está ahí porque forma parte de la propia esencia histórica de la ciudad. Por lo tanto, Gonzalo, eso también exige un compromiso, ¿no? Cuando se habla de ello. O sea, no es sentarse a hablar del Toledo Mágico como habla uno de un partido de fútbol. Tiene que haber algo más detrás. Vamos a ver, al hilo de lo que ha dicho Julio, creo que es evidente que para hablar del Toledo Mágico no basta con aprenderse unos cuantos folios y luego reunir un grupo de personas y contarles el rollo en una esquina, en otra, en una plaza. Para hablar del Toledo Mágico tienes que asumir que esos contenidos, esas explicaciones, están haciendo referencia a algo que Julio ha llamado iniciación. Es decir, hay algo en toda esa explicación, en todo eso que quieres plasmar en las leyendas, mitos, tradiciones y en la propia historia del esoterismo toledano. Hay algo en todo eso que resulta revelador, que de algún modo genera una especie como de conexión en el visitante. Una conexión con ese alma toledana, ese misterio toledano, que a su vez no es sino el espejo del misterio que todos llevamos dentro. Por eso, una visita guiada del Toledo Mágico tiene que tener una cierta vocación casi iniciática. Como si al empezar y al terminar, el visitante ya no fuera el mismo. Se produjera una mínima mutación existencial, si me permitís a lo mejor abusar de las palabras, ¿no? Una especie de conciencia que despierta a decir, vaya, esto es algo más que un mero entertainment, lo del Toledo Mágico. Es algo que realmente me hace eco muy profundo dentro de mí. Pues me está hablando de cosas antiguas, enraizadas en mí mismo, enraizadas en la historia de España, en la historia de Toledo, y que nos confrontan con el misterio de la vida, con el carácter radicalmente misterioso de la existencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí Julio ha dado en el clavo. La visita guiada no es meramente unos conocimientos que se aprenden y, por decirlo así, se vomitan, sino que hay que ejercer de transmisor. Eres la correa de transmisión entre ese alma oculta de Toledo llena de la riqueza, de la magia y del misterio y el visitante. Y esa correa de transmisión es el maestro, el guía, valga la redundancia, que siempre se requiere en un proceso iniciático, ¿verdad? La iniciación requiere de maestro y guía. Bien, pues humildemente creo que en Paseos Toledo Mágico, en la Orden del Toledo Oculto, nos lo hemos tomado así. Vaya, estoy seguro que es la manera más intensa, honesta y auténtica de plantearse hablar de estos temas, estudiar y divulgarlos. Julio. Totalmente de acuerdo. Simplemente añadir un apunte más, ¿no? ¿Cuáles fueron los últimos que recuperaron ese Toledo mágico y nos han servido como base para construir el actual? Bajo mi punto de vista son los románticos. En el siglo XIX se empieza a reescribir todo. Se empieza a plasmar esa memoria colectiva y ese imaginario colectivo. Y son los románticos los que de alguna forma intentan no solamente abrazar el pasado, sino evocar lo que pudo ocurrir e incluso conectar con elementos sobrenaturales, milagrosos, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger el legado de los románticos, pero nos vamos a la esencia. La esencia sería precisamente, bajo mi punto de vista, la época medieval. Entonces, utilizando como soporte la literatura y la evocación lírica de los románticos, realmente llegamos a la esencia, la conexión de la esencia de la magia medieval, de Alfonso X el Sabio, de la alquimia, de las artes adivinatorias, de la cábala de los judíos, de un montón de conocimientos y saberes que realmente tienen que ver con una iniciación. La magia es un soporte, es una especie de trampolín que te accede a otro nivel. Entonces, utilicemos el patrimonio, la historia, las leyendas románticas, es un trampolín. Tenemos que ir más allá, tenemos que conectar con esa esencia. Ya casi como conclusión, evidentemente,
tendríamos esos dos grandes iconos, los dos grandes símbolos del Toledo mágico, que son la cueva y el tesoro, que incluso en muchas ocasiones están conectados, porque la cueva es el receptáculo del tesoro. Aquí tenemos la cueva de Hércules como elemento arcano y cosmogónico del origen mitológico de la ciudad de Toledo, casi como una especie de útero materno que pare y que da luz a la identidad toledana. Y por otro lado tenemos el tesoro, que básicamente sería aquello que esté escondido en la cueva, pero que también, desde un punto de vista histórico y mágico, podríamos hablar de la mesa de Salomón, incluso conectándolo con el Santo Grial. Por lo tanto, fijaos cómo esa iniciación también en Toledo siguen elementos simbólicos principales, que serían la cueva y el tesoro, para empezar a buscar y empezar a buscarnos a nosotros mismos y esa esencia mágica que podemos tener dentro de nuestra propia cueva, que es nuestro propio tesoro. Oye, totalmente de acuerdo con esto que ha dicho. Simplemente, ya te dejo hablar, Dani, pero creo que la cueva y el tesoro, como dos arquetipos fundamentales, el mundo esotérico y la tradición sapiencial funcionan con el símbolo. En Toledo la cueva y el tesoro hacen parte de la leyenda y el mito toledano y, por supuesto, hacen parte de la simbología esotérica que la tradición ha decantado en nuestra ciudad. Entonces, ahí ha vuelto a dar en el clavo, Julio. Es que fijaos y que se fijen también nuestros amigos, los amigos de Toledo Mágico. Hemos hablado de la esencia del Toledo Mágico y en ningún momento hemos tenido que recurrir ni al susto barato, ni al terror, ni a supuestas pseudoapariciones extrañas, sino que por sí mismo el Toledo Mágico ha existido, existe y existirá, pero porque hay una esencia verdadera detrás del mismo. Es que no es un recurso de entertainment. Es por lo que, claro, el Toledo Mágico no es un recurso turístico de entertainment para gente que parece que se le pueden ofrecer las cosas sin más enjundia, ¿no? El ser humano, o sea, hay un significado espiritual en lo que haces. Hacer una visita guiada sobre el Toledo Mágico tiene un significado espiritual. Asistir a una visita guiada sobre estos temas tiene un significado espiritual. Atenerse a ese significado espiritual es casi como el deber de esta profesión. O sea, el deber de esta profesión es ese, el dharma, que se dice, ¿no? En la India, el dharma de esta profesión sería atenerse al significado espiritual. Pues, y yo creo que, bueno, pues, y ahí Julio lo ha subrayado especialmente, pues, es ahí donde tenemos que guiarnos a la hora de hacer nuestro trabajo. Pues teniendo en cuenta esto último que hemos comentado y dado que vamos bien de tiempo, os voy a pedir que en apenas un minuto cada uno me digáis lo que más os gusta, más os llena, más sentís cercano a vosotros sobre el Toledo Mágico. O sea, ¿qué circunstancia vinculada al Toledo Mágico, sin qué circunstancia, mejor dicho, no podéis entender el Toledo Mágico? O sin qué hecho, sin qué personaje, sin lo que sea. Bueno, en mi caso, Alfonso X el Sabio y la Escuela de Traductores. Para mí eso es hacer de la ciudad de Toledo uno de los centros, una de las capitales que ejerció de foco, de cultivo de la tradición sapiencial. Entonces, para mí, Alfonso X y la Escuela de Traductores. Para ti, sin Alfonso X y la Escuela de Traductores, no se puede entender bajo ningún concepto el Toledo Mágico. Yo creo que no. Julio. Bajo mi punto de vista, más que un personaje histórico, sería la propia estructura espacial de la ciudad de Toledo. Fijaos que para mí un hecho histórico importante es el hecho de que Toledo no se convirtiera en capital del imperio y que quedara completamente vacía, casi como una especie de depósito arqueológico de lo medieval, ¿no? Eso hace que Toledo siga teniendo una estructura básica de laberinto. Es un laberinto. Entonces, para mí, la iniciación comienza con la propia estructura espacial del casco histórico. En el laberinto es donde te pierdes y también donde puedes encontrar. Sí, bueno, entiendo cuando has dicho capital, simplemente para quien lo vea, te refieres a que a partir de Felipe II la capitalidad la pierde Toledo y queda anclada en la Edad Media. Es eso lo que hemos querido. Efectivamente. Pues yo en mi caso, claro, podría recurrir a lo fácil, ¿no? Y quizás a lo que todo el mundo podría esperarse que fuese a decir Dani, ¿no? Pues no podemos entender el Toledo Mágico sin el hecho de que Toledo fue la capital de los reyes godos, la Auregia, el tesoro godo, el tesoro que ha citado antes Julio, la mesa de Salomón, Don Rodrigo, la cueva de Hércules. Vale, sí, pero yo realmente me atrevería a decir, no me atrevería a decir, sino que voy a decirlo, no se puede entender el Toledo Mágico y especialmente no se puede entender el Toledo Mágico
hoy, en pleno siglo XXI, año 2020, a pesar de este parón que tenemos, este paréntesis por el coronavirus, no se puede entender sin un lugar y sin una serie de personas. Un lugar que se encuentra muy cerquita de la catedral. Un lugar que se encuentra muy cerquita de la Puerta de los Leones. Una pequeña puerta de madera. Donde hay además un museo muy curioso, muy interesante. Un museo que para más siempre se llama el Museo de la España Mágica. Y un lugar donde tú entras, al fondo hay un mostrador y habitualmente hay 3 personajes. Además personajes con mayúscula, vestidos de negro, con barba y con una identidad y autenticidad más profundas que la propia esencia de Toledo. Para mí eso es el Toledo mágico ahora mismo. Si me bueno, está bien, es una medalla que nos has querido poner a todos aquí, a los 3. Bueno, está bien. Pero es que también tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, porque si no existiese la correa de transmisión, si no existiesen esos cicerones que siguen recordando lo que es el Toledo mágico se hubiese perdido. Hubiese llegado hasta... Sería solo un entertainment, sería como un divertimento. Claro, sería un por aventura, para nos entendamos, y ya está, no habría más. Pero es que hay sería un elemento más del proceso de parquetematización al que algunas iniciativas empresariales en Toledo parece que están abocando a la ciudad. Pero bueno. Por eso yo creo que es tan importante que haya autenticidad en aquello que se transmite, ¿no? Que aquello que se dice sobre el Toledo mágico no solo se entiende y se estudie, sino que se sienta dentro. Hombre, es que no se pueden hablar de estos temas así como así. Efectivamente. Bueno, okay. Don Julio César Pantoja, don Gonzalo Rodríguez, hemos terminado un nuevo vídeo de Paseos Toledo Mágico durante el confinamiento por la crisis sanitaria. Volveremos. Esto solo ha hecho realmente nada más de comenzar nuestros vídeos. Esperemos que el confinamiento vaya acabando y cuando vaya acabando, recordamos a todos nuestros amigos que los 3 jinetes del Toledo Oculto volverán a cabalgar. Muy buenas, cuidaros mucho. Fuerza y honor. A la luz de los prodigios, de Gonzalo Gil González. Almas, demonios y seres evanescentes, mitos y mundos en el siglo de oro. Dice, este libro trata sobre formas de interpretación de sucesos extraordinarios o prodigiosos en el siglo XVII, aportando además una minuciosa exposición de los mismos. En él se muestran las reacciones de la población frente a una fenomenología que hoy puede parecer fantástica, pero que en aquel tiempo era tomada muy en serio. A la luz de los prodigios, sobre las creencias mágicas en el siglo XVI en España, en el siglo de oro, almas, demonios y seres evanescentes. Otro libro que recomendamos desde nuestro Instagram para estos días de confinamiento y bueno, pues para enriqueceros en el pensamiento mágico. Hola amigos de Paseos Toledo Mágico, hoy es 23 de abril, una fecha muy señalada en todas cuestiones porque es el día del libro. Y en estas recomendaciones que estamos realizando, yo he traído un libro que a algunos de vosotros ya os suena. Bárbaros en Hispania, suevos, vándalos y alanos en la lucha contra Roma, publicado por la Esfera de los Libros y escrito por un servidor. Un libro para conocer la caída del Imperio Romano de Occidente, para conocer quiénes sean los bárbaros y dentro de estos pueblos bárbaros quiénes sean los alanos y su cultura guerrera, los vándalos y por ejemplo su gran rey Genserico que llegó a sacar Roma en el año 455 y los suevos y sus luchas especialmente contra los visigodos, creo que resulta, si me permitís, un libro ideal, ya que además se da especial relevancia a esas cuestiones que tanto nos gustan, esas cuestiones vinculadas con el simbolismo y el esencialismo. En definitiva, un libro para conocer un periodo fundamental de nuestra historia, un periodo cargado de épica. Cuidaros mucho, fuerza y honor. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta celebración del Día del Libro. Mi recomendación es la siguiente. El libro lleva por título Libro de los merecimientos de la vida. Y su autora es ni más ni menos que la santa Hildegarda de Bingen. La Sibila del Rin, un personaje fascinante que realmente iluminó el medievo europeo y que nos puede seguir iluminando al día de hoy. Realmente creo que es interesante no solamente su vida, sino también su obra. Ojalá que os guste y esta es mi recomendación para el Día del Libro. Mucha fuerza, amigos.